Hola, ¿cómo están? Otro sábado más de streaming por Maker Life. Muchas gracias por seguirnos. Espero que la primera versión les haya gustado, así que hoy día tenemos un programa muy interesante que trata sobre creando una app con Unity 3D y WebGL, ¿no? Tenemos como invitado especial a nuestro coach de videojuegos y desarrollador senior, Carlos Felipe. Entonces, sin más, hemos estado esperando, así que adelante, Carlos Felipe. Sí. Hola a todos y bienvenidos a este segundo live de coding en vivo. Como mencionó Irina, voy a hablar algunos, digamos que ejemplos de una aplicación, digamos que aplicación 3D para WebGL. Primero usando Unity, que es este ejemplo que estoy mostrando aquí, que es ya un compilado que había hecho, le estoy mostrando ahorita en pantalla. Y también algo básico con 3GS, que es un framework de JavaScript que te permite también compilar en WebGL. 3GS lo pueden ver en esta página, 3gs.org, y acá hay un montón de ejemplos de juegos que también están en línea. De los ejemplos también está su código fuente y es de donde también me he basado para también hacer este ejemplo aquí. Y bueno, empezamos. Entonces, voy a entrar ahorita a Unity. Unity, para los que no conocen, es a lo que se le llama Game Engine o motor de videojuegos, en el cual uno básicamente tiene la facilidad de tener la interfaz visual de 3D para poner objetos. Y también tiene una parte de scripting. Entonces, básicamente Unity tiene para compilar en estas plataformas, PC, Android, WebGL, iOS, PlayStation. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en WebGL. Vamos a dar switch. Tengo ahorita dos proyectos abiertos porque justo también hablando de, digamos que Unity es una herramienta que te permite compilar fácilmente para este tipo de plataformas, pero a la hora de, digamos, crear el ejecutable en WebGL sí se toma algo de tiempo en ejecutar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esta vista que ven aquí es exactamente lo mismo acá, que ya lo he soltado para WebGL. Y lo que es básicamente un vista 360. Pasa otra, Carlos, pásalo otra vez al navegador. Quería ver un poco, o sea, cómo se ve o sea, este ya está rendereado. Sí, esto ya está, digamos que rendereado. Hay, digamos que formas también de configurar la salida de esto que se vea, digamos que en toda la pantalla. Normalmente cuando uno bota el aplicativo en Unity, te lo bota con esta resolución. Y bueno, se le puede dar también pantalla completa y se ve, ¿no? Ahorita ¿por qué hice esto? Porque hace unos días recuerdo que estaba viendo un anuncio que habían hecho del Museo de Historia Natural de San Marcos y que la web estaba bien bonita, era una web 360. Vamos a ver acá. Creo que no sé si está medio lag de origen o no sé, porque está medio lenta todo. Debe ser el origen de pantalla. Por ejemplo, esta es la plataforma que tienen hasta que dejarlo. Entonces, bueno, acá ya cargó Unity. Entonces, cuando yo, digamos que le voy a ejecutar a esto, se va a repetir exactamente lo mismo. Espera, acá no lo ya. Carlos, una cosa técnica. Parece que tu transmisión está un poco lenta. No sé si es... Mi transmisión está lenta. O sea, tu mismo rostro se ve como un poco... Pixeleado. No, pixeleado no, sino que con delay. No está fluido. No sé si... A ver, déjame arreglar esto. Si no, apago mi... Aunque no sé si es tuyo o de Aurelio, no sé. Sí, si no apago mi cámara, no hay problema. Ya. Entonces, así creo que es más fácil. Ya, entonces, como ven aquí, esto ya tiene la vista 360. Acá lo que se usa es básicamente una esfera. Cuando uno crea una primitiva en Unity, Unity te permite crear, digamos que primitivas 3D. Te permite crear cubos, esferas, cápsulas, cilindros. Entonces, por ejemplo, las esferas que se crean aquí,
tienen esta forma. Pero si yo a esta esfera, por ejemplo, le quito el material que tiene ahorita, se va a ver como que de una forma... Se ve de una forma rara como que de sombra. Eso significa que cuando uno renderiza, digamos que los objetos 3D, se renderiza las caras que se ven, ¿no? Entonces, en este caso, en esta esfera, se ven las caras externas. Pero esta esfera de aquí se le llama esfera con normales invertidas. ¿Por qué? Porque yo aquí veo la parte interior. En cambio, si yo entro a la otra esfera, está vacía. Porque es que son las caras que uno renderiza, ¿no? Entonces, vamos a volver a poner el material de aquí y vamos a ponerle esta textura. Por ejemplo, en esta vista de aquí están, digamos que, todos los componentes del proyecto. Nuevamente, cuando uno hace un proyecto desde cero en Unity 3D, puede trabajar de repente con objetos básicos, ¿no? Por ejemplo, yo esta esfera, esta hecho la voy a ocultar. Yo, por ejemplo, lo que hago al iniciar esto es, por ejemplo, crear un planito. Y en ese planito ponerle, por ejemplo, cubos o más objetos 3D aleatorios, ¿no? Entonces, para cuando alguien quiere empezar y de repente quiere que esto sea, digamos que más visual o más llamativo, Unity tiene una tienda de lo que se le llaman assets, que son básicamente paquetes de componentes o elementos para que uno pueda descargar. Hay muchos assets que son gratuitos. Entonces, yo, por ejemplo, he descargado este asset que es de Skybot, de Farron Skies, que es una escena demo, en la cual ya digamos que tiene como un terreno predeterminado, ¿no? Entonces, vamos a darle salir. Pues yo lo que voy a hacer aquí en este caso es cargar este modelo del planito que había encontrado. Y los planos normalmente cuando todo objeto 3D te viene así sin textura. Entonces, en esta carpeta que dice materiales, se le importa la textura y ya se le da el color o todo lo que se necesite ponerle, ¿no? Ahora, lo que pensaba hacer en este caso era también en Unity se tiene esto que se llama Standard Assets. Algo lento esto. Este paquete ya lo tengo ahorita en mi proyecto, pero lo voy a mostrar también aquí en la tienda para que lo puedan ver. Este es el paquete del mismo Unity que te da como que unos objetos prefabricados para que puedas insertarlo en tus escenas. Entonces, por ejemplo, si esto de aquí ya tiene, tienes el plano, este objeto que se llama renderer es lo que digamos que hace la parte visual. Y esto verde de aquí es el collider. En el collider es básicamente el objeto que te permite detectar colisiones, evitar que los objetos se traspasen y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo acá agarro en la carpeta de aquí abajo que se llama Standard Assets, agarro un carácter, por ejemplo, y le pongo un carácter en tercera persona. Third person es tercera persona. Les voy a agarrar aquí third person controller y lo voy a insertar aquí en la escena. ¿Ves? Con el botón F yo lo hago zoom y se va a acercar al carácter. Entonces, se supone que esto debería tener también una cámara. Si no, le puedo poner un carácter, un personaje en primera persona también. Le vamos a poner este personaje en primera persona. Estos componentes ya vienen con, digamos que, componentes prefabricados para que puedas, digamos que ya moverte y todo. Por ejemplo, esto es primera persona, entonces yo simplemente ya tengo mis controles así como si fuera, digamos, un shooter tipo Counter-Strike. Me muevo con W, A, S, D y con el mouse a punto y puedo saltarlo. Entonces la idea de esto es... ¿Suena algo? Sí, son las pisadas. Esto ya viene inclusive con sonidos de pisadas. Sí. Ahorita voy a poner el periodo otra vez para que puedan ver. Ya. Entonces aquí... te permite saltar. ¿Pero qué? O sea, ¿aquel sonido de la pisada ya viene con predeterminado o puedes cambiarlo también? También,
Esto de aquí lo puedes encontrar en este script que se llama First Person Controller. Esto está escrito en C#. Ya está, digamos que con todos los componentes, todas las funciones que corresponden al movimiento del personaje, tanto, digamos que horizontal, vertical, salto, vista de cámara. Y, por ejemplo, aquí, acá hay un componente que dice sonido de salto y sonido de caída. Entonces, acá yo le busco acá el sonido. Hay una vista de detalles y se puede reproducir. Este, por ejemplo, es salto y este es unos pasitos. Pero ahí puedes ponerle el paso que tú quieras y Sí, también. puedes fabricar tu, qué sé yo, caminando sobre fango y te Sí, quedan. se le puede cambiar el sonido. Por ejemplo, si yo le doy acá FPS Controller, debería estar por aquí el footstep. O más, de repente acá abajo. Al delicionar. Se supone que uno de estos son los pasitos. Ya, entonces una vez tengo esto, yo voy a dejarlo compilando para... Esto va a demorar su tiempo, así que mientras dejo compilando esto voy a explicar otro ejemplo. Esto básicamente lo voy a botar en WebGL. Está como los que hacen programas de cocina y dicen, y tenemos esta otra que ya está lista. Sí, como estamos en vivo, yo no puedo hacer el time skip que te dice, oye, ya terminé de cocinar o no. Se tiene que cocinar en vivo, así que... Bueno, está bien, está bien, está bien. Hay que dejarlo compilando y mientras tanto voy haciendo otras pruebas en el otro proyecto. Por eso tenía dos proyectos abiertos. Entonces esto de aquí hay que... Esto básicamente lograrle... Ya. Mientras carga esto, que va a mostrar, digamos, una persona caminando en un escenario. Este es el otro proyecto que tenía. Entonces, más o menos, espero que ya haya cargado la vista del museo. No carga todavía. Pero bueno. Entonces lo que hacían, por ejemplo, en esta página del museo era, mostraban imágenes 360, como ven aquí. Y digamos que ponían un botón, por ejemplo, acá. Por ejemplo, yo agarro y digo que voy a crear un botón. Entonces aquí también te permite crear interfaces. Creo un botón. Ahorita, por ejemplo, el botón se va a ver en vista, me imagino, una vista gigante porque este canvas de Unity te lo bota en formato pantalla, pero también le puedes cambiar el modo de render a espacio, workspace se llama. Entonces, yo lo que hago aquí es, con este botón de escala, lo rescalo a lo mínimo. Lo voy a tratar de ponerlo en el centro de todo. Y ahora hay que buscarlo. Ya. Entonces, por ejemplo, este canvas es como que una interfaz, pero no necesariamente tengo que ponerle que sea una interfaz de toda la... que ocupe todo el tamaño de una pantalla, ¿no? Sino que puedo hacer que sea un espacio pequeño. Y ya con eso yo me ubico y puedo ubicar mi botón en el espacio que yo quiero. Entonces, por ejemplo, el botón lo tengo acá. La cámara está al medio, en 0. Entonces yo el botón, por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Ya. Entonces, más o menos lo que vi en ese ejemplo era que, digamos, tenemos dos vistas 360. Entonces, algo que puedo hacer en este caso es crear de repente un script de materials, por ejemplo. Materials holder, lo voy a llamar. Pues básicamente va a ser un contenedor de materiales. Y voy a crear un objeto que lo almacene. Entonces aquí ya. Aquí le voy a agregar esto y vamos al script que está vacío. Entonces este material holder, por ejemplo, le voy a crear una lista. Ya. Voy a hacer un array de materiales. Ya. Y vamos a darle guardar. ¿Qué pasa ahorita cuando guarda? Esto se va a actualizar aquí. Y digamos que se va a actualizar aquí el componente.
Pero si yo quiero que, como en el otro proyecto que estamos compilando ahorita, se vea como que unos componentes así, ¿no? Entonces, si yo quiero que eso se vea, esté visualizable en el editor, en la vista de editor, tengo dos opciones. Esta, en este caso, sería como una variable privada, ¿no? Ya, hay dos opciones. Lo puedo poner como pública. Y automáticamente la variable se va a mostrar. Aquí la voy a poder arrastrar. Ahora está cargando. Ya, entonces ahora sí se ve la lista de materiales. Ahorita no tengo ninguno, ¿no? Entonces acá hay una carpeta con materiales. Los materiales, por ejemplo, aquí yo tengo, vamos a poner 360 B1 y voy a duplicarlo. Y voy a ponerle el segundo, ya, ese se llama B2. Entonces acá yo he tenido de ejemplitos que me he bajado, dos imágenes 360. Entonces a un material está con la primera imagen que está acá puesta. El segundo material le voy a poner la imagen de aquí. Ya. Que es la de nieve, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, ahora esto aquí le puedo agregar los materiales que he creado en esta parte. Se arrastra y se agrega. Entonces, como tengo dos materiales, no voy a hacer tan complejo esto. A ver, aquí voy a crear una función. También para que, como quiero que se muestre también en el editor, voy a tener que también declarar como pública. Voy a poner swap material. Y acá simplemente le voy a poner vamos a poner un random ya. Entonces voy a poner ya. Voy a tener que crear también esto lo voy a tener que cargar al objeto de la esfera para que, por ejemplo, acá, si yo escribo esto de aquí que se llama GainObject.getComponentRenderer, aquí yo voy a estar llamando, digamos que al componente renderer, que es digamos que lo que permite visualizarlo. En este caso, todavía no lo he guardado, no está guardado ya, entonces no voy a tener que editar. Ya, entonces este material folder no lo necesito y puedo agregar este material swap aquí a la esfera. ¿Por qué? Porque la esfera tiene este componente que se llama Mesh Renderer. Este Mesh Renderer es un componente tipo render, obviamente, y le puedo cambiar básicamente su material aquí. Entonces, simplemente aquí lo que voy a hacer es voy a crear una variable entera. No, voy a crear una... Ya, voy a asignarle material de frente con random. Entonces voy a poner punto material, acá, así invocas el material, y simplemente cuando quieres reasignarlo le pones igual nomás. Y como ya tengo una lista de materiales, voy a agregar digamos que, aleatorio. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 0, dice exclusivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te dice en la función, ¿no? El límite inferior es inclusivo y el exterior es exclusivo. Entonces, si yo tengo el tamaño del array, simplemente ya excluye el último número. Yo sí les botaría aleatorio. Entonces, lo que voy a hacer es poner un par de materiales más. Pero como no tengo imágenes 360, lo que voy a hacer es simplemente agarrar y voy a ponerle vamos a ponerle con dos colores para que sean al menos 4 materiales. Esta ahorita, en este iconito sí se está cargando, así que cuando carga esto se comienza a lentear. Y también, como estoy ahorita también compilando el otro de primera persona, también esto también lentea un poco. Entonces, por ejemplo, quiero un material verde y vamos a poner, no sé, un material fucsia. Ya cambiamos el color. Okay. Entonces, esta esferita vamos a cambiarle, vamos a agregar los materiales y
Le vamos a dar los 4. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago que cambie estos? Yo quiero que este botón, por ejemplo, que ahorita le doy play. Ahorita el botón, digamos que se va a ver. Le voy a hacer clic y no va a pasar nada. Pero puedo rotar la imagen y el botón está acá, ¿no? Ya, voy a alejar un poquito el botón. Me está cargando algo. Mientras voy a alejar un poco. Carlos, una pregunta así Bien. o sea, si yo me imagino que eso fuera real y yo estoy parado en ese jardincito, ¿puedo ir atrás del botón o ver cómo es el botón en 3D? Atrás del botón, bueno, no, porque o sea, la idea de estas vistas 360 que hacen en web es que sea solo rotación. Si yo obviamente quiero irme donde está el botón, no se debería ver, porque esto solo suele renderizar de un solo, bueno, renderiza de dos lados, ¿no? O sea, se ve un planito, ¿no? Va a ser un planito y tú vas a ver, si quieres verlo por atrás, se va a ver el mismo plano pero invertido. Hola, Felipe. ¿Y el plano en dónde ¿Sí? está localizado? ¿En qué parte de la esfera? Esto no está localizado sobre la esfera. Esto normalmente se coloca, o sea, hay varias opciones ya. Si tú tienes o sea, puedes de repente determinar, hay varias opciones de rellenar esta cosa. O sea, por ejemplo, si tú tienes varias vistas 360, puedes hacer que, digamos, puedes hacer que tengas una lista y tú en esa lista puedes decir, por ejemplo, si yo quiero que esto esté frente a mí, esto es mi ángulo 0, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner el ángulo puedo poner una rotación, esta es la rotación, por ejemplo, en el eje y esta es la rotación en el eje X y esta es la rotación en el eje Z, ¿no? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, determinar un ángulo y decir, por ejemplo, en este ángulo de acá, por ejemplo, si es 45 grados hacia arriba en el eje, por ejemplo, X, sería esta altura y te estaría mirando desde acá, ¿no? Y eso básicamente cuando uno tiene varias, digamos que esferas, en este caso, lo que sería es, digamos que hacer una estructura de datos y se deberían crear botones acorde a la lista de objetos que tengan, ¿no? Esa es una opción. Y la otra, que obviamente es más trabajosa, es ponerla manual, o sea, mirar tú mismo a la esfera y decir, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, que, por ejemplo, atrás mío hay una puerta, yo en esta puerta agarro y justo en esa locación pongo mi botón. Pero normalmente no es una buena práctica, obviamente, eso. Lo ideal es que, digamos, que se haga un cálculo en qué parte de la esfera se pueda, digamos, que colocar los botones a los objetos para traspasar, ¿no? Por ejemplo, si yo acá puedo tener una esfera con una vista de una fachada y acá puedo tener una vista de una puerta, yo puedo colocarle el botón en la puerta y decir, si le hago clic, se va a ver una vista 360, por ejemplo, del interior de la sala donde voy a entrar. Claro. Ahorita, por ejemplo, en este botón, tiene también su componente, y acá tiene, digamos que un listener que se le llama, o un callback, que digamos que también es visual, se puede, digamos, que asignar la función. En este caso yo tengo mi script de este material holder que había creado, lo tengo asignado a la esfera. Entonces, si yo tengo asignado el script a la esfera, arrastro la esfera y lo pongo aquí en el objeto. Y acá donde dice la función que quiero llamar, busco el script material holder y debería haber una función de swap material. Entonces, si yo tengo esto, en teoría debería cambiarlo. Ya está. Lo hace aleatoriamente. O lo puedo hacer también en orden para que sea más, digamos, que secuencial. Puedo hacer, por ejemplo, que sea intercalado. Uno de color y uno de esto. Y, ok. En vez de que sea random acá, puedo hacer... puedo crear una variable acá. Indie igual 0. Y aquí le pongo... Y luego acá acumulo el i y más.
Y luego si el i es igual a materials.length, se reinicia. Ya. Entonces, puedo hacer eso, puedo acumularlo, puedo hacerlo también con módulo. Pero bueno, con un if está bien. Entonces, acá sí ya sería esto como un cambio secuencial, ¿no? Como ven, todavía también el otro está compilando. Ya. Ahora sí lo hace como que uno un color y uno de imagen. Y también se puede rotar. Por ejemplo, esta es un poquito más visual, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo agarrar y quiero decir, por ejemplo, aquí está mi puerta, entonces arrastro este botón. Normalmente, si tú tienes esto, digamos que parametrizado con una cantidad, digamos que de data que te permita, digamos que saber en qué posición está cada cosa, digamos que si tienes el dato ya simplemente automáticamente tú lo podrías asignar para que el botón se coloque en esta parte, ¿no? Por ejemplo, esto de acá lo vi también en Google Maps, que también el API de Google también te permite, digamos que botar en Google Maps, digamos, cómo determina cuando yo agarro, por ejemplo, yo cargo esto. Y es justo lo que estaba mencionando. Estos objetos son, acá por ejemplo hay, ¿cuántos hay acá? 1, 2, hay 18 vistas aquí. Y se puede cambiar, ¿no? Y por ejemplo, lo bacán de ponerle, de usar esto 360, es que los botones los puedes colocar donde quieras y puedes hacerlo que funcione como tú quieras, ¿no? Por ejemplo, aquí tú puedes cargar que estos botones, por ejemplo, si yo lo, digamos que comparo con lo que es Unity, porque según estuve analizando aquí en, esto creo que está hecho en 3GS, si no me equivoco. Entonces, si yo, por ejemplo, esto de aquí es un canvas, como el que yo estoy usando aquí en mi vista de Unity, que es un canvas flotante. Entonces, aquí es como ya le digo, hago clic y entro a la puerta, ¿no? En este caso no está ejecutando una función para entrar. Pero tengo no he llegado a conseguir unas imágenes de una puerta y un interior, pero, o sea, yo, por ejemplo, hago ese botón y me ejecuta una función, ¿no? Y lo mismo funciona aquí. O sea, en Unity, digamos que hacerlo no es tan complicado. Lo único que sí hay que tener cuidado es cómo se presenta esto, porque normalmente cuando uno lo exporta, eh, te lo bota de esta forma, ¿no? Que es el WebGL Player, que es, digamos que como una ventanita que se puede embeber a la web. Carlos, Dime. o sea que lo que tienes ahí en el museo es prácticamente una esferita como la que tú muestras hace un rato. Sí, en teoría sí, es una esfera, o sea, puede ser una esfera, o también existe también en Unity lo que es Skybox. Eh, por ejemplo, si yo aquí tenía el ejemplo, no, eso está en el otro proyecto. Ya, bueno, tardé. Por ejemplo, esto que ven aquí, de afuera, toda esta vista, se le llama Skybox, que básicamente es como que una imagen 360 que está embebida en el mismo ambiente. Y no es una esfera que se renderiza, sino que es todo es una imagen 360 que ya está, digamos, puesta ahí. Pero si yo, por ejemplo, este default Skybox lo quito, esto ya no tiene cielo, por ejemplo. Este cielito también se puede hacer. O sea, yo también puedo hacer este efecto de cielo, por ejemplo, en en la parte de aquí en vez de usar la esfera. En este caso usé la esfera porque es más rápido digamos que de hacer. Pero también, por ejemplo, si yo creo un Skybox, si yo, por ejemplo, uso un Skybox, que es esto de aquí atrás, digamos que es como si fuera todo en mi environment, es como un material. Normalmente hay varias formas, hay que rectangular y hay cube map. Un cube map es como que un cubo, es como que dentro de eso fuera un cubo y las vistas, digamos que se parten en 6. Vamos a ver aquí, vamos a poner un ejemplo. Cube map. Entonces, por ejemplo, en un cube map
tú te puedes poner, por ejemplo, qué vista, es como que toda tu vista es un cubo y son las 6, cada cara es como que su dirección, ¿no? Front, back, left, right, down. Entonces, lo que uno hace cuando tiene, digamos que un Skybox es que, digamos, puedes colocarlo de esta forma también. O sea, tienes que tener la imagen, obviamente, en este formato y cargarla. Y eso, digamos, que se puede hacer, pero si lo que cuando uno tiene una imagen en 360, normalmente te la ponen en este formato que es, digamos, que panorámico y rectangular, que básicamente es un rectángulo. A ver. O sea, ¿qué diferencia? Me perdí un poquito. O sea, ¿qué diferencia entre el formato de cubo y el formato de esfera? A ver, el formato de cubo es que la vista en sí es un cubo. Solo que esto aquí está tan alineado de tal forma de que, digamos, que hace la ilusión de que es una esfera o algo que, digamos, que no tiene bordes. Pero en realidad estos que ven aquí, en la mayoría, son cubos. ¿Por qué? Porque los cubos tienen menos caras y son 6 caras nada más. Por ejemplo, esta esfera, si yo acá le pongo en... Esta vista se llama wireframe, que básicamente muestra los polígonos que tiene este componente. Normalmente, cuando hablamos de rendimiento, si tienes a menos polígonos, más rendimiento. Entonces, por ejemplo, esta esferita de aquí, que está acá, si yo le pongo en el inspector, me va a decir cuántos triángulos tiene o no. No me dice aquí. Ya, la cosa es que esta esfera debe tener, bueno, tiene una cantidad sugerente de polígonos. Por ejemplo, si yo creo acá un cubo, ahí te va a mostrar las caras que tiene, ¿no? Ahí tiene 6, son 6 caras nada más. O sea, esto de aquí este cuadradito debe ser es un polígono en este caso, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero también una esfera, esta en Unity tiene mucho más, creo. O sea, estas líneas, o sea, lo que uno ve es esto, ¿no? Pero en realidad, con el efecto de la luz y todo, hace la ilusión de que es un objeto así continuo, pero en realidad es un conjunto de líneas, ¿no? Están ahí divididos, porque sí, o sea, mientras más líneas tengas acá, y eso se puede ver también en los stats, por ejemplo, acá la cantidad de trees, a más trees, la aplicación va a correr más lento, ¿no? Y también hay un tema también acá con las luces, por ejemplo. Aquí yo tengo una luz, que es esta, y por ejemplo, si yo creo un plano, y yo apago la luz, se va a apagar, ¿no? Y si yo, por ejemplo, le pongo más luces, esto va a aumentar. Entonces eso significa que, por ejemplo, esto que es como que un extremo, ¿no? Entonces, cuando hay más luz, esto va a correr más lento, porque está, digamos que, ejecutando, estas luces se ejecutan en tiempo real. O sea, por ejemplo, esta luz, por ejemplo, si yo creo que a un cubito, vamos a borrar esto ya, voy a borrar estas luces. Entonces, yo voy a crear este cubo y este cubo proyecta una sombra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta luz y la pongo en dirección opuesta, voy a proyectar otra sombra también por aquí, en teoría. Vamos a ponerle, esta luz está en mode mixed, la vamos a poner en real time. Aquí vamos a poner también en real time. Entonces las luces aquí, por ejemplo, le puedo bajar la intensidad. Y estas luces también, ay, ¿qué pasó acá? Estas luces también se ejecutan en tiempo real, porque si yo muevo el cubo, si aquí muevo el cubo, la sombra se mueve con él, ¿no? Pero, por ejemplo, existe otra cosa que se llama, por ejemplo, Beijing, que es, digamos, que un modo de luz en el cual es también para ahorrar, digamos, que recursos cuando uno está ejecutando el juego. Entonces, por ejemplo, acá se ve como si no tuviera luz, ¿no? Pero esta luz también, como es bake, es de tipo baked, también se cocina. La sombra se cocina y se queda como pegada en el plano. Eso, digamos que ayuda a, digamos, por ejemplo, en juegos, digamos que en juegos de mundo abierto,
cuando uno tiene edificios o algo y están, digamos que son objetos que no se mueven, entonces para esos casos se usan ese tipo de luces. ¿Por qué? Porque cuando yo, para esto también tengo que ponerle también en modo estático. Aquí cuando yo le pongo en estático, le pongo Light Max. Bueno, lo voy a poner todo estático ya. Entonces acá también significa que las luces están estáticas. Cuando un objeto está estático en este caso, simplemente cuando la luz carga, se va a cocinar su sombra. Entonces voy a volver a poner a cocinar. Por ejemplo, aquí está la pestaña de luz y le doy Generate Lighting y vamos a dejarlo cargando a ver qué pasa. Ya cargó. Entonces, ¿qué significa que una luz esté bakeada? La sombra se pegó. Entonces yo ya puedo apagar la luz y ya no necesito. Como yo sé que este cubo va a estar puesto acá, entonces yo lo dejo ahí y se va a quedar, ¿no? Entonces hay otra forma también de iluminación que se llama acá Midset, que permite intercambiar entre estos dos tipos. Por ejemplo, en este cubo está bakeado, ¿no? Pero si yo creo otro cubo en real time, la sombra aquí debería también moverse, pero no es estático. A ver. Hay que darle auto generate. Esta luz se debería cocinar. No. Esto debería. Vamos a poner auto generate a ver otra vez. Ahora se mueve esta sombra y esta debería haberse quedado pegada también. Pero bueno, a ver. Ya. A ver, creo que ya cargó el otro proyecto, que es que te habíamos mostrado. Voy a ejecutarlo a ver qué pasa. Primero voy a cerrar esta vista que había creado. Voy a utilizar Studio Code y debería ser esto como mouse look. Ya aseguro está ignorando las carpetas ejecutables. Algo que me ayuda a usar también Visual Studio Code en Unity. Nuevamente Unity por respecto a Visual Studio. Yo uso Visual Studio Code porque es un, digamos, IDE muy más ligero. Y tiene algunos complementos que te permiten, digamos, que abrir cosas más rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le doy Open with Live Server. Me va a abrir, ahorita me va a abrir la vista en Chrome. Y va a cargar esto que había. O sea, vamos a compilar. Ya está. Lo mismo que habíamos hecho hace un rato. Pero como si yo le doy clic, ya el mouse se queda puesto ahí. Y también lo puedo poner en pantalla completa si quiero. Y ya está. Esta es una forma rápida de exportar a WebGL porque, o sea, simplemente si yo tengo una página y quiero cargarle algo, lo que puedo hacer es simplemente agarrar mi carpeta con el archivo HTML, el compilado de Unity, y lo puedo embeber a mi web, ¿no? Y es algo, digamos, que es rápido para hacer, ¿no? Ahora, si alguien quiere también aprender algo en Unity, Unity tiene su plataforma de aprendizaje, que ahorita, por el tema del COVID, está ofreciendo su versión premium gratis. Y también cuando uno, por ejemplo, acá te dice, ¿no? Empezando tu primer proyecto, cómo usar el editor. Hay ejemplos también de juegos, por ejemplo, un ejemplo de juego de carreras, un ejemplo de juego de plataformas, de FPS también. O sea, estos ejemplos, digamos, que te ayudan, digamos, que a entender cómo funciona cada componente del editor. Y también, digamos que es la carpeta de este es el programa para abrir Unity, o un gestor, por ejemplo, porque Unity también tiene varias versiones.
O sea, cuando uno trabaja en proyectos en Unity puede trabajar con varias versiones a la vez. Entonces, ese es como un gestor que te permite tener tener acceso a todas las instalaciones de Unity en un solo sitio. Ahorita, cuando uno quiera empezar a usar Unity, lo primero que tiene que hacer es bajarse Unity Hub, pero normalmente lo que uno hace al inicio y sin saber nada es como que ya me instalo, por ejemplo, la última versión, ¿no? La última versión que está disponible. Esto puede que sea, digamos que útil porque es la última versión, pero no necesariamente es la mejor práctica. Lo que uno siempre puede hacer en este caso, o lo mejor para utilizar Unity, es usar las versiones LTS. Por ejemplo, si ven aquí en mi pantalla hay unas dos versiones que tengo que tienen esta etiqueta LTS. Justo acaba de salir la versión LTS de 2019.4. Entonces, LTS significa Long Term Support, que es como que soporte a largo plazo, que lo que te permite es que digamos que puedas trabajar en proyectos, digamos que largos, ¿no? Y es como que una de las versiones más estables que hay. Entonces, lo recomendable es siempre usar LTS. Ahorita justo, si alguien quiere aprender a usar Unity, puede empezar ya con la 2019.4 porque es una versión LTS. No, la anterior ahorita con la que ya está trabajando es la versión 2018. Esta es como aquí, el PyEnv de Python o el NVM de JavaScript, ¿no? Sí, digamos que sí. Pero en este caso, o sea, acá tú puedes, digamos que cada versión es un ejecutable distinto y los puedes usar a la vez, ¿no? O sea, tú puedes tener 3 proyectos de Unity abiertos en diferentes versiones a la vez y los puedes estar avanzando. O sea, no es obviamente una buena práctica, pero digamos que se puede, ¿no? Y también, por ejemplo, yo ahorita aquí estoy trabajando con la 2008 4.22. ¿Por qué estoy usando esta versión? Porque la 2019.4.0 salió la semana pasada, así que mejor estoy usando una versión más estable que recién, que ya, digamos que está bien funcional, y ya luego voy a empezar a trabajar también con la 2019.4. Ahora, volviendo a lo de los Skybots, una vez que ya cargo mi template, por ejemplo, aquí están los Skybots, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto. Esto es lo que estaban diciendo. Este es por ejemplo, un Skybots, tipo, CubeMap, que es, son 6 lados. O sea, estas 6 vistas son exactamente lo mismo que esto de aquí. Obviamente que aquí te permite nada más insertar cada uno y te dice, ¿no? Por ejemplo, front, back, left, right, up, down. Y con estos 6 imágenes que tienes tú puedes construirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago lo mismo aquí, creo que el micro lo he dejado con en pantalla completa, me parece. No. Ya. Bueno, vamos aquí. Si yo quiero crear un Skybox aquí, vamos a entrar en la carpeta de materiales, vamos a crear un Skybox ya. Un Skybox al final es un material. Skybox. Entonces... Carlos, una consulta. Yeah. ¿Lo que estás utilizando en esa escena es un Skybox tal cual o es una esfera a la que le has invertido? No, esta es una esfera invertida. Ahorita voy a tratar de crear un Skybox con una esfera, con el panorama. Chévere, chévere. Sí. Sí, o sea, esto es más fácil, ¿no? No, claro, sería chévere que expliques la diferencia. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Yo lo había mencionado hace un rato. La diferencia es que, por ejemplo, esto de aquí ya se renderiza directo en el cielo de todo. O sea, esto ya no es una esfera. O sea, si yo luego zoom aquí y reduzco, esto ya está fijo, ¿no? O sea, esto, también es lo mismo de aquí. Solo que yo utilicé la otra esfera porque, digamos que en ese caso me era más fácil, digamos, que ubicarme en las locaciones de lo que había, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo este script que yo tenía lo había programado también para que rote la esfera. No lo he programado para que rote la cámara directamente. Toda esa rotación de la cámara está agregada a la rotación de la esfera, si no me equivoco. Seguimos look. Claro, un mouse drag es una función por defecto de Unity que se activa cada vez que el mouse está, digamos que con clic y arrastrándose. Entonces,
Yo lo he asignado aquí, ¿por qué? Porque si yo quito esto... Bueno, voy a quitar el renderer. Acá se va a ver el collider, ¿no? Este collider, que es toda la superficie, también funciona como un botón, también, ¿no? Un trigger en este caso, que te permite también hacerle clic. Si yo, por ejemplo, modifico mi script de mouse look y, por ejemplo, le pongo on mouse down, o mouse down es clic, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer como que un hello world, ¿ya? Más nada más cuando empiece el clic. Sí, cuando empiece el clic. Vamos a ponerle Oli, ¿eh? Ya, entonces esto de aquí se va a compilar y esta es la vista de consola y acá se va a botar todos los logs. Oli. Ya está. Estas funciones, digamos que Unity las tiene, digamos que por defecto en sus scripts y se pueden llamar así de una manera más rápida. Bueno, eso es todo lo que quería mostrar con respecto a Unity. Ahora voy a entrar un poquito a lo que es 3GS. Esto la verdad que lo he estado viendo recién hace poco, hacía modo de investigación. Me gusta cómo funciona porque la verdad que usar JavaScript nativo es mucho más ligero que usar Unity, porque si se han dado cuenta, si yo le doy a esto y cargo la página, carga esto así, ¿no? Y demora un rato. En cambio, si yo hago esto, es casi rápido. Y es como que yo puedo crear la misma vista que está aquí en Unity, y Unity va a demorar en cargarlo más porque el código, digamos que el código que viene, los objetos que vienen precompilados son como que un poco más pesados. Digamos que sería la única desventaja. La ventaja aquí es que es muy fácil de, digamos que, o más rápido de utilizar porque te brinda la parte visual. En cambio en 3GS tiene también un editor visual. Pero obviamente que la forma más rápida de trabajarlo es usando un código. En este caso, lo que se hace por defecto en los ejemplos que he visto es se tiene un archivo HTML con un script embebido. Y en este script embebido, por ejemplo, captaba la escena, ¿no? Por ejemplo, esto funciona de una manera diferente acá. Por ejemplo, importa la variable que viene en los módulos. Estas son unas stats esas stats de acá que ven aquí son estas de aquí, que te dice, por ejemplo, cómo está renderizando. Por ejemplo, esto está corriendo a 60 FPS. Y esto lo varía. A ver, también, por ejemplo, acá yo declaro todavía los objetos, ¿no? La cámara, la escena. Raycaster es, por ejemplo, Raycast es, digamos que una especie de rayo. En este caso, vamos a ver el mejor editor de imágenes que hay en el mundo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es un Raycast, por ejemplo? Si yo acá tengo digamos que un punto o una cámara. Sorry. No son muy buenos mis dibujos, pero ya, en fin. Entonces la cámara está mirando así, por ejemplo. Y lo que hace Raycaster es, por ejemplo, en esta cámara está mirando la escena. Y por ejemplo acá tengo un cubo. Ya. En este cubo, por ejemplo, que estoy mirando, lo que hace es, ese Raycaster que he creado, por ejemplo, hace que se dispare un rayo y apunte hacia el centro de la vista de la cámara. Entonces, si yo estoy disparando ese rayo va a dispararse así. Entonces, si el rayo colisiona el cubo, este cubo se va a volver de color rojo. Ya. Si yo roto la cámara, no voy a rotar esto, así que voy a básicamente darle control Z. Entonces, si yo, por ejemplo, Raycast hago que apunte, ya el cubo lo tengo aquí, y hago que Raycast apunte, digamos que hacia arriba, no está colisionando. Entonces, lo que está haciendo en este caso es que como no está chocando la vista, este cubo va a volver a su color original.
esta es digamos que el script en el que he estado testeando. Que es justo esto de aquí. Por ejemplo, este es el color. Esto de aquí lo que hace es crearte un cubito con color aleatorio. Y lo que hace es, cuando, por ejemplo, aquí funciona con el raycast del mouse. El mouse, digamos que en este caso, si yo esto lo pongo en una vista 360, vamos a poner con ejemplo Unity. Por ejemplo, si yo tengo una vista 360, imagínense que este planito que voy a crear aquí, este planito es mi pantalla, ¿eh? En esta pantalla está, por ejemplo, el mouse colocándose y lo que hace es esto. Vamos a crear un cubo, porque es este cubo, y va a ser esto, básicamente. Entonces, en cada posición que yo tenga del mouse, por ejemplo, este puntito naranja, por ejemplo, puede representar a mi mouse, ¿no? Que estoy viendo estaba viendo en esa vista. Voy a poner en esta vista, digamos que horizontal para que se pueda ver mejor, ¿no? O sea, mi mouse se ve así, ¿no? Pero cuando yo, en lo que hace en realidad, en esta vista, es esto. Un momento. Hace esto. Entonces, dispara un rayo y ese rayo va, digamos que, a chocar con un cubo, ¿no? Y en este caso, este rayo se va moviendo dependiendo de la posición del mouse. Y en el caso que el rayo acá dispara justo en la posición donde está el cubo, ahí recién se cambia de color. Esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí se crea, digamos que... Este es el ejemplo que yo puse. Entonces, yo solo cogí un cubo para probar. Entonces, esta variable cubo se crea como una geometría que viene por defecto en 3GS, que es un bots. Y acá te dices qué dimensiones va a tener, ¿no? Si es 1, 1, 1, es una caja de una unidad por una unidad, ¿no? Si acá, por ejemplo, lo voy a aumentar para que se vea cómo se cambia. Vamos a ver, ya creció. ¿No? Entonces, en este caso, si yo tengo... Bueno, acá está, por ejemplo, Raycaster, y este Raycaster está apuntando a la parte del mouse. Por ejemplo, aquí un mouse... Bueno, la función esta... Por ejemplo, acá, ¿no? Set from cámara del mouse hacia la cámara. Entonces, como la cámara está mirando de frente, entonces el mouse va a apuntar hacia el eje, digamos que Z, ¿no? Que es, digamos que profundidad. Entonces, le dicen, ¿no? Si intersecta un objeto de la escena, le cambio el material, por ejemplo. Acá, por ejemplo, esta variable es un array de todos los objetos que intersecta el rayo, que mostré hace rato. Bueno, voy a tratar de mostrar aquí en punto para que se pueda apreciar mejor. Vamos a ponerle a maximizar. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo objetos, todos los objetos que choquen en este rayo, digamos que van a estar listados en este array, ¿no? Que es intersect object, es un array de objetos que choquen. Entonces, si yo tengo objetos que han chocado, para todos los objetos que choquen, no, para todos que hablo, perdón, para el primer objeto que choque, el que esté más cerca, que es el primero que, dependiendo de este rayo, voy a agarrar que el material se cambie de color. En este caso, esta línea es lo que hace que cambie el color de material en base a el color en hexadecimal. Por ejemplo, acá, vamos a tratar de ponerlo en comentario para que se entienda. Por ejemplo, las dos primeras cifras son R, las dos segundas son G y las terceras son B. Es un código de 6 caracteres. Y por ejemplo, si yo le pongo acá 00FF, vamos a ver el Chrome, ahora es verde. Si yo le pongo, por ejemplo, 0 y le pongo FF, se va a ver azulito. Aunque esta vez cerrando me botó un azul, así que vamos a botar otro color. Ahora me lo boto morado, seguro puse otro texto. Debe ser, creo que una configuración del color que está... Listo. Bueno, en fin. Eso es lo que hace esto. O sea, digamos, a comparación de usar una interfaz visual en Unity, es un poco más trabajoso, digamos, que hacerlo, pero no es imposible. O sea, para hacer algo como una vista 360, yo creo que sí ayudaría mucho. Es más, vamos a mostrar el editor. Este es el editor de 3GS. Es muy parecido al de Unity.
Por ejemplo, y también te vienen ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de Arkanoid. Aquí, vamos a cargarlo. Y aquí le das play nomás y está. Paja. ¿Funciona? Sí. Sí, este es un Arkanoid. Ese es Arkanoid en realidad. Hay Pong también, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, cuando uno explora, digamos que la escena. Verdad, claro, la escena aquí, lo único, por ejemplo, malo de esto es que, por ejemplo, no tengo. Pero como si yo abro Unity, voy a abrir Unity otra vez. ¿Ya? Si abro Unity, esto lo voy a quitar en Maximize. Algo bacán, algo que ayuda mucho en esto es que puedo agarrar mis vistas y puedo cambiar el tamaño y acomodarlo a como sea más cómodo para mí, ¿no? En cambio, si yo agarro esto y lo quiero cambiar de vista, no se puede, porque ya está como que fijo. Es diferente. Ahora, si ven aquí, este es el script de... ¿dónde está el script básico? De la escena debe tener acá, de InLogic. Y acá está, miren, por ejemplo. Val está acá. Esta es una pelota, pad 1, pad 2. Aquí, por ejemplo, acá te dice, ya crea la pelota es un objeto, este objeto rojo de aquí. Los pads están aquí con estos nombres, pad 1, pad 2. Hay una luz también que le ponen, también todo este editor también maneja luces. Aquí, por ejemplo, esta función mouse move, es como que un evento que te dice, por ejemplo, dependiendo de la posición del mouse o del movimiento del mouse en tal caso, la posición en Z, porque, a ver, si yo le doy clic a esto, normalmente cuando uno usa un editor en 3D, los colores suelen ser casi los mismos. Por ejemplo, el Y es verde, el X es rojo y el Z es azul. Entonces, si yo le doy aquí a esto, como ven aquí, el eje que se mueve cuando le doy play es el Z. Justo porque aquí este planito, esta línea, esta dirección está en Z. Entonces, vamos a volver a chequear el script otra vez. Vamos a checar la lógica otra vez. Entonces, en esta lógica ya, he creado dos, acá son dos objetos. Este GetObject by name básicamente es porque en este editor ya están creados los objetos. No es como esto que tiene, digamos, que creas los objetos con código, sino que acá los objetos ya los tienes creados y simplemente es como que las instancias. Algo así como que hago en Unity y yo, por ejemplo, puedo agarrar un código aquí. Vamos a ver, por ejemplo, material holder, ¿no? Por ejemplo, puedo poner aquí, instanciar los materiales y puedo poner, por ejemplo, public in object, por ejemplo, sphere, ¿no? Acá no los llamo como materiales, como objetos 3D como tal, sino acá se les llama game objects en Unity. Perfecto, entonces tú entras aquí a esta parte. Creo que no lo he creado como público. Ah, no, sí está como público. Y acá está, por ejemplo, Sphere, ¿no? Ya que agarrado la esfera, ¿no? Algo así. Algo así es como se llama igualito en 3GS. O sea, el editor ayuda bastante. A ver. ¿Qué otro ejemplo hay aquí? Vamos a seguir checando este código. Entonces, la función update es una función que ejecuta, digamos, que cada frame. En Unity también tiene una función update que básicamente apenas le des play, esta es como si fuera un while true eterno. Y estas funciones se van a ejecutar siempre. Y obviamente que van a variar el funcionamiento en cada iteración dependiendo del digamos que cómo están cambiando estas variables, ¿no? A ver, volvamos a este ejemplito. Entonces aquí también, si no me equivoco, también había un efecto de cámara. Este es el efecto de cámara de rotación. Voy a tratar de ponerlo a ver qué pasa. Vamos a ponerlo aquí. Acá está. Ya. Está rotando la cámara, pero el juego está muy chiquito. Voy a agrandarlo un poquito. A ver, acá.
Voy a ponerle 20, 20, 20. Ya. Y ya está. Ahora sí. Básicamente este script está haciendo lo mismo que... Ahora sí se ve en azul también porque está rotando. Este script hace lo mismo casi que esto de acá, ¿no? No está. Es casi lo mismo que esto. Solo que le puse solo un cubo para, digamos que tomen una mejor referencia de cómo ubicar las variables, ¿no? Está bajito, está bajito. Sí, está bonito. Carlos, una pregunta con respecto a lo que estabas explicando de los objetos versus Unity versus el GameObject. ¿Eso quiere decir que yo puedo instanciar en runtime objetos usando Three.js como se puede en Unity o no? Sí, creo que sí, se puede crear. O sea, lo que pasa es que en Three.js, cuando uno crea una primitiva, o sea, hay primitivas, ¿no? Como en Unity, esferas, cubos, no sé si habrá pirámide, no me acuerdo bien los objetos que botan. Vamos a ver aquí está en el editor. A ver. Eso todo, ¿no? Cubo, circo, cilindro. Estos son objetos que se crean como tal porque son clases. La clásica titerita. Veo un Torus por ahí. No, Torus, me confundí. El Torus. Torus no. Me confundí, este es un Torus, sí. Sí, de hecho Unity tiene menos que... Unreal también tiene más o menos esa cantidad. De hecho creo que Unreal tiene un poco menos. Sí. Ahí ya volé, ¿por qué le está poniendo esas cosas? No, sí, son primitivas que son objetos 3D que están precargados. Ok. Y en el mismo... O sea, al final, cuando uno entra a 3GS es código abierto, o sea, no está su GitHub. Mira, si alguien quiere meterse a experimentar con esto, puede entrar aquí, 3GS. Y todo esto es esta cosa gigante. Un poco modularizado para mi gusto, pero... Sí. ¿Está todo en un solo documento? No, son varios archivos en realidad. Ya me estaba asustando. Sí, no, obviamente. Sería muy hard, sería muy hard que esté en solo un documento, ¿no? ese es el build, o sea, okay. Sí, este es, digamos que lo que se pone para importar a la hora de... Claro, ya es el final, el que técnicamente sí. no es como... Claro, es el engine, ¿no? El engine de todo, básicamente. Claro. Carlos, ¿puedes poner un ratito ese ejemplo del cubo que gira? ¿Cuál? El que... bueno, perdón, de la cámara que gira alrededor del cubo, sí. Una pregunta, ¿quieres por ver ejemplo... el script? No, déjalo ahí. Antes de ver el script, lo que quiero preguntar es, por ejemplo, en Unity, si yo quiero hacer que toque para que ocurra el raycast, porque si no me equivoco, cuando tú haces un mouse down o cualquiera de esos, internamente hace un raycast, porque si no tendría manera de encontrar el objeto, o sea, de lanzar el ray y de que el ray choque con el objeto. Entonces yo quiero saber si en Three.js es como Unity, que para que ocurra el raycast, el objeto tiene que tener un collider. Entonces no sé si en Three.js por defecto tienen collider los modelos 3D o se le tiene que poner a mano, como en Unity. He investigado muy bien sobre eso, al menos en la parte de la parte que corresponde a eventos de mouse, no te dicen nada mucho sobre eso. Vamos a... Para averiguar si hay collider, acá podríamos ver. A ver, qué me dice. Creo que esto no trabaja con collider directamente. A ver. Creo que vi un mouse down, o sea, algo bien parecido al mouse down de Unity en tu código de Three.js. Claro, es bien parecido al mouse down de Unity, pero esto ya digamos que ataca a lo que se renderiza. No creo que ataque directamente el collider como en Unity. En Unity, cuando uno hace un mouse enter o un mouse exit, el objeto tiene que tener collider, si no, no lo detecta. Sí, fácil, entonces. Sí, o sea, lo que pasa es que sí se nota, bueno, al menos yo de lo que estoy viendo, se nota que el Three.js en web es más rápido que en Unity, tanto para compilar como supongo que su performance también quizás es mejor. Sí. Pero lo que pasa es que en Unity, si tú no llamas a las físicas, entonces ya no estás procesando las físicas y se vuelve más ligera tu aplicación. También entonces quería saber si Three.js de repente simplemente no puede dejar de ejecutar sus cálculos de física. De repente no se puede apagar. No sé si netamente esté usando físicas. Vamos a ver en la documentación a ver qué dice.
O sea, no me he fijado tanto en la parte de físicas. Más me quería ver en la parte visual. Vamos a ver. Sí, o sea, quería ver si la diferencia de performance era de repente por eso, o de repente Miren, su hay método de un física es mesh. más eficiente. Miren, hay un mesh physical material. Hay un example, hay MMD Physics. A ver, acá. No, ¿dónde estaba? Hay un ejemplo abajo. MMD. ¿Dónde? No sé si... Voy a entrar a los ejemplos acá, a ver. A ver, espérense. Carlos, mientras Carla quería hacerte una pregunta, porque, o sea, Dime. una vaina así cuando uno arranca a trabajar con Unity y ese tipo de entornos, ¿cuál es o sea, para el que viene de web, tienes, por ejemplo, los plantilleos que son el HTML, los estilos y los scripts, que son los CSS Sí. y los JS respectivamente. Cuando vas a Android tienes las actividades que tienen el XML y aparte tienes el código que sea Java o Kotlin, pero en el tema de videojuegos, ¿cuál es el paradigma de archivos? O sea, la estructura de cómo armas un proyecto. No me queda todavía muy claro. O sea, No, me puedo repetir, no se te escuchó bien. ya, o sea, si hacemos una comparación con el diseño de un website, tienes la parte, pues, o sea, el frontend, tienes el HTML, los estilos que en el CSS y el JavaScript que hace toda la magia. Pero si queremos explicar, por ejemplo, cómo es la estructura de un proyecto de Unity, ¿cómo es? A ver, la estructura en un proyecto de Unity, también hay algo que se podría llamar plantillas, que en este caso serían los packages de Asset Store. O sea, como yo mostré hace un rato, cuando estaba empezando a cargar estas cosas, hay, digamos que primitivas, hay, digamos que paquetes, por ejemplo, acá Standard Assets, ¿no? Hay paquetes, por ejemplo, de modelos 3D, hay paquetes de físicas, hay paquetes de, por ejemplo, no Standard Assets, ¿qué te da? Te da controles en primera persona, te da modelos de avión, modelos de carritos. Esto, por ejemplo, te viene con escenas ejemplo. Bueno, por ejemplo, acá tengo Standard Assets. Vamos a ver. En Characters. No me acuerdo en qué parte. Voy a buscar 5 más. Ese assets, en este caso, solamente a un tipo de proyecto 3D con el cual trabajas para comenzar, ¿no? Claro. O sea, es como que un prefabricado. O sea, Y pero viene con todo, viene con todo. puede ser un archivo tipo, no sé, 3D Max, Blender, algo así. Sí, o sea, y claro, son archivos 3D Max, Blender con texturas, materiales, animaciones y todo. Pero lo bacán es que aquí ya te vienen con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo entro en la parte de characters, por ejemplo, yo entro por ejemplo, acá hay animaciones. Vamos a ver si encuentro. Carlos, creo que a lo que Pablo se refiere más específicamente es, quizás él quiere tener más claro cuáles son los archivos de la parte visual que vendrían a ser, el modelo, la malla 3D, más las texturas, y luego cuál es la parte de, o cuáles son los archivos de código que vendrían a ser los scripts. Creo que más se refiere a eso. Entonces, de repente, Claro, Sí, pon a Ethan y enséñale, o sea, de qué está claro, construido. O sea, cuáles son los claro. Por componentes que lo ejemplo, construyen. Ethan, por ejemplo, ahorita lo que seleccionó es su modelo 3D, puro, ¿ya? Por ejemplo, yo acá, vamos a entrar otra vez, ¿ya? Third person, vamos a entrar acá y Ethan es solo el modelo 3D. Ahora, este modelo 3D, esta carpeta de Third person tiene más cosas, tiene por ejemplo materiales. Por ejemplo, si yo, vamos a vaciar esto, vamos a dejarlo vacío. Y vamos a, voy a dejar solo el plano. Vamos a ponerlo en 0, 0, 0. Ya. Y por ejemplo, yo acá voy a meter el modelo de Ethan. Así como tal, vacío. Entonces, ahorita se ve blanco, ¿no? O celeste por el cielo. Pero
Si yo agarro acá su material y le pongo esto, a ver, este citan clases body. Ya, por ejemplo, aquí está en white. Debe estar aquí su material. Ya está. Aquí está en gray. Y ahí se cambia, ¿no? Los lentes también ahora se ven blancos porque los lentes no tienen material. Por ejemplo, cuando es un modelo 3D de una persona, un humanoide, lo que uno tiene acá es un rig. En este rig es como que cada parte del cuerpo que se anima está como que cada punto de flexión está como que traqueado. Y eso en cada animación se va variando. Pero Por ojo, ejemplo, esto viene con el archivo 3D, o sea, el mismo... eso viene con el FBX. El FBX, que es un archivo exportado, por ejemplo, de 3ds Max, te bota el modelo que corresponde a la malla, que en este caso es de renderer, Ajá. y también te bota los puntos que son correspondientes a rig. Solo si en caso quieres un objeto con animaciones de rig, ¿no? Porque si es un objeto que solo se va a animar sobre su propio eje, no tiene por qué tener rig, ¿no? O sea, no sé si capto bien, tiene que ver con la movilidad del cuerpo en sí. Sí, En este son caso. los puntos, claro, son los puntos que digamos que están atados a este material. O sea, por ejemplo, si yo agarro, vamos a ver si se puede modificar. Esta es la columna. Claro, Vamos el a rig ponerlo. básicamente es como un esqueleto en base al cual vas a Claro. realizar las animaciones Mira, del mira personaje. cómo se desarma esta cosa. O sea, básicamente el rig es como que está atado a... Claro, eso puede ser desde una articulación hasta gestos faciales, ¿no? Claro. Claro, Sí, todo lo tiene. creo que mismo 3D Max y Blender ya lo botan. Exactamente, Pero te bota todos los puntos. tú acá lo usas. Claro. Por ejemplo, vamos a seguir importando más cosas, ¿ya? Por ejemplo, aquí, esta acá Animator es como un controlador de animaciones. Entonces, bueno, este ya tiene asignado su Animator, porque viene ya con las animaciones. Entonces lo que voy a hacer es poner nada más el controller, que es esto. Y aquí hay una vista de Animator, que es esta. Y aquí están, digamos que todos los estados de movimiento. Te viene salto, en suelo y crouching es agachándose, ¿no? ¿Francisco? Sí, agachado. Ya está Ajá. bien, agachado ya. Entonces, estos tres estados. Entonces, si yo entro también en la pestaña de animación, esto de aquí son todos los puntitos que están acá. Vamos a ver si, por ejemplo, from back, ¿no? Chets, Isan. Ah, no. Eso se tiene que hacer en un software 3D como 3ds Max o Blender. Por ejemplo, aquí, sí, esto de aquí es una línea de tiempo que tiene, digamos que todos los puntos que se exportan. Esto lo haces en Max. O sea, esto también o sea, si uno tiene la paciencia de hacerlo, también lo puede hacer en el mismo Unity. Probablemente uno, cuando crea el modelo 3D, en el mismo software lo anima y ya lo exporta así como tal, ¿no? Por ejemplo, si yo cambio la animación, este es humanoid, por ejemplo, walk, camina agachado. Y estas animaciones normalmente se le dice que son loopeables, porque si yo le doy play, se vuelve como que constante. Voy a tratar de probarlo con walk. Igual debería ser. Carlos, creo que si le quitas el root motion se lupearía un poco mejor. ¿Dónde está el motion? Ah, acá, así. Sí. No, está igual. Creo que debe ser otra configuración, pero bueno. La cosa es que así funciona. Ya, y si quieres, por ejemplo, aquí, estos que son prefabs, los prefabs son como que los mismos objetos, pero ya con scripts agregados. Pero, por ejemplo, en este caso, el rigid body, o lo que en español sería cuerpo rígido, es todo lo que controla la física que se le puede aplicar gravedad, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a borrar a Ethan y voy a abrir el cubo otra vez que tenía acá. Voy a volver a su tamaño también, que está grande. No sé en qué tamaño dejé el plan. Ah, no, acá está el cubo, ya. Entonces, si yo a este cubo le pongo rigid body,
En teoría debería caer y chocar. Y quedó. Ahora, esto no es porque, este choque que ven acá no es porque la malla, o porque la vista de, la parte visual sea, lo que evite que choque. Lo que evita que choquen es el collider. Por ejemplo, esta cosa verde. ¿Se ve el collider? Ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy play acá. Y ahí se quedó chocado, ¿no? Por ejemplo, esto se diferencia que si yo, por ejemplo, el render es solo una parte, es solo algo, digamos, que visual, porque si yo desactivo el collider, se cae. Así tenga render. Por eso, por ejemplo, en algunos juegos hay algunos objetos que, digamos que también los colliders se hacen en base al objeto que usas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el collider del cubo tiene sus caras, ¿no? Pero si es una figura 3D más compleja, voy a borrarle skybox para que se pueda ver ya. Si es una Carlos, imagen si 3D no, más si no, ¿Mm? sí, sí, sí. Sí, Sí. iba a decir que hagas eso, sino que lo pongas como solid color, pero sí, sí se ve, sí se ve. Sí, también. Así que ahora, si por ejemplo esto de aquí, este collider se le aplica, no sé, a una montaña o algo, es como que si el objeto que está dentro del collider es menor a esto, no va a atravesar esta parte. Pero si a ver, por ejemplo, voy a hacer esto con el cubo, ¿ya? Voy a agrandarle su collider. Vamos a agrandar el collider. Entonces, esto acá abajo ya tiene tiene su collider abajo. Entonces, esto significa que la parte de colisión no va, no está a la misma altura de la malla. Y va a caer hasta ahí nomás. Son dos objetos que funcionan de manera diferente. Claro, entonces creo que el efecto sería que pareciera que levitara el cubo, ¿no? O sea, Sí, lo que va a ver, básicamente. sí, lo que va a ver el jugador es como si tú le dieras ahora clic al plano y sería básicamente Claro, el cubo flotando. claro. O sea, puede hacerse eso o puede hacerse también que no tenga rigid body, ¿no? Si le quito rigid body ya no va. Ahí me confundí. Ya. Si yo le quito rigid body a esto, ya no debería caer. Se queda así. Hay varias formas, ¿no?, de modificar eso. Bueno, ¿ya estamos con la hora, chicos? Creo que sí. Creo que sí, ya estamos ya. Sí. Pero estuvo muy bueno. En cuanto a alguien que no es tan experimentado como yo, pude captar un poco la idea. En sí siempre me queda como todavía como una especie de terreno no explorado, el tema de interfaces como Unity o las que has presentado ahora. Ahora, en cuanto a lo del museo, eso lo usan, o sea, ese tipo de ideas de tours virtuales como lo que fue hecho para el museo, también se usa mucho, creo, también para en bienes raíces, cuando quieres mostrar algún tipo de propiedad de inmueble. Sí. Creo que Francisco nos podría contar un poquito más de eso, porque Francisco acá ha trabajado con Unreal Engine, ¿no? Francisco, ¿te acuerdas las vistas de arquitectónicas de Unreal? Ah, sí, claro. Lo que pasa es que, primeramente, estos engines, o sea, Unity, bueno, TJS y Unreal Engine, que son como que engines famosos. Hay más, pero esos son los más conocidos. Bueno, en el caso sobre todo de Unreal y Unity, fueron concebidos específicamente, bueno, especialmente para videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se volvieron populares, mucha gente se dio cuenta que como los podías programar utilizando C Sharp en el caso de Unity y C++ en el caso de Unreal, pues te podías modificarlos para no necesariamente hacer un videojuego, sino hacer aplicaciones similares que pueden ser para retail o para previsualización arquitectónica, entre otras. Entonces, bueno, Unity se sigue manteniendo en la línea de juegos y lo que pasa es que por arquitectura de software, Unity es más multipropósito. Entonces, Unity no ha cambiado tanto. El que sí ha cambiado más con el paso del tiempo es Unreal. Y Unreal sí ya tiene herramientas especializadas, específicas para hacer
previsualización arquitectónica como lo que ha puesto ahora Carlos en el ejemplo. Sí. Eso es un video, ¿no? Es un video de render, no es una imagen real, por ejemplo. Pero parece real. Sí, o sea, pero por ejemplo Unreal sí tiene la capacidad para renderizar algo relativamente similar a eso. En el caso de Unity sí costaría un poco más, pero yo creo que Unreal sí. Entonces, lo que pasa es que imaginemos que alguien está haciendo carros inteligentes, ya pongamos un ejemplo, y quiere hacer la simulación de lo que sería, pero quiere hacerlo de una manera más llamativa. Entonces, algo que podría hacer es mostrar en 3D, ¿no? Cómo va el carro inteligente y qué pasaría si está por chocarse o cómo evadiría obstáculos. Entonces, tú siendo programador, ¿qué es lo que necesitas para eso? Pues lo más útil sería una herramienta que te permita hacer lo que quieres lo más rápido posible. Entonces, como Unity y Unreal, y bueno, también 3JS, ya tienen comunidades grandes, ya hay un montón de proyectos detrás, y hay un montón de código que muchas veces la gente comparte de manera gratuita, pues se utilizan estos módulos y como están programados en lenguajes y con frameworks conocidos como son C#, .NET y C++, pues puedes combinarlos con cosas que de repente tú ya sabías programar, que tenías, no sé, digamos que tenías un módulo de físicas customizado, pues lo podrías integrar con Unity o con Unreal. Entonces, es ahí como nace el carácter multifacético de estos engines. Ajá. Esto que está mostrando Carlos Felipe está hecho en Unity, ¿no? No, creo que él mencionó... No, parece que sí, porque eso no parece... No, es en Unreal. Es Unreal. Sí, claro, se está moviendo en tiempo real. O sea, por ejemplo, una gran diferencia con una animación sería que una animación siempre va a ser la misma de inicio a fin. Es como una película. La película, no importa cuántas veces la repitas, va a pasar lo mismo de inicio a fin. En cambio, cuando tú haces una aplicación así, tú puedes pasearte por cualquier lugar porque estás renderizando en tiempo real. Man, ya está paja eso. Ahora, en cuanto a los dos engines, Unity y Unreal, ¿cuáles son los pros y cons de cada uno? Digo, creo que sería chévere, sería chévere decir que yo diga los pros y contras de Unreal, a pesar de que también Unreal lo he utilizado menos tiempo que Unity, y sería bacán que Carlos diga los pros y contras de Unity, pues ya. Entonces yo empiezo por Unreal. A ver, Unreal. ¿Esa es una pelea sobre qué engine es mejor? Claro, o sea, cada uno sea abogado de un engine, eso lo hace un poco más interesante, ya. Entonces, ¿qué diría yo de Unreal? Pues que Unreal, sería chévere también hacer un stream de Unreal en el futuro. Unreal, aparte de que tú puedas programar en C++, también tiene la capacidad de que programes utilizando blueprints, que es una manera de programación visual. Entonces es algo así como, si hay alguien que esté escuchando que sea de 3D, debe estar familiarizado con eso. En los software 3D, cuando tú quieres configurar un material o cosas visuales, te ponen como una especie de diagrama en el cual tú arrastras cubos, que son como los eventos, y vas uniendo los cubos con líneas que muestran la secuencialidad de los eventos. Entonces, básicamente, se basa en esa premisa para que tú programes. Y ese visual scripting, que son los blueprints, es casi tan flexible como si tú programaras en C++. No llega a ser tan flexible, pero te permite al menos prototipar muy rápido. Entonces, esa es una. Otra es que, bueno, soporta C++, que C++ es también un lenguaje de programación muy sólido y muy extendido. Y bueno, a ver, uno tercero, para que no se haga muy largo tampoco, sería que basta con que te bajes Unreal para que tú puedas mostrar gráficos de una complejidad alta, de un realismo alto, sin que tengas que hacer muchas modificaciones. Entonces, desde out of the box, como se dice, gráficamente es muy poderoso, ¿no? Y entonces, todo esto junto hace que tú puedas hacer aplicaciones ya básicamente de calidad AAA, como se le dice, o sea, como los juegos que ven en PC, los grandes juegos de Steam o los juegos de PS4, de Xbox. O sea, puedes hacer algo similar sin emplear tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los pros de Unreal. ¿Pero eso implica la calidad del rendereo? Claro, en realidad lo que pasa es que el engine
es más como que donde tú recibes los assets que vienen a ser los modelos y texturas y todo lo que es visual. También, por ejemplo, el audio, la música. Y es en el engine en donde tú juntas esto con los scripts que tú hagas para tú mostrar mostrar tu aplicación, ¿no? O sea, de repente algo como una pequeña nota rápida es que, por ejemplo, si tú eres un programador web o incluso programador de aplicaciones desktop, es un cambio de paradigma porque, bueno, al menos en mi opinión, ¿no? Porque para mí, en mi opinión, las aplicaciones más convencionales tienen como objetivo mostrar información a un usuario y que el usuario pueda interactuar con esa información, o sea, que borre datos, que ingrese nuevos datos. Ese es el objetivo principal de una aplicación más convencional. Pero en el caso de una aplicación como esta, el objetivo es mostrar algo gráfico, generalmente en 3D o 2D, y que estos gráficos tengan movimiento. Entonces, los inputs que reciben son similares, pero las intenciones de las aplicaciones son diferentes. Entonces, estos engines se prestan para eso, para mostrar gráficos, mover esos gráficos y que el usuario interactúe con esos gráficos. Ajá. Ya, Carlos, creo que sería momento de que muestres claro, yo creo que sí, algo suena, creo. Espera, ¿qué pasa? A ver, yo voy a mutear un rato. Dale. Era Francisco. Sí, creo que sí, algo se estaba comprando ahí con su bulla. A ver, ya, algo que podría decir en Unity, y es como decía Francisco, que sea, cuando uno trabaja con aplicaciones convencionales, el paradigma es otro. O sea, Unity, aparte de que tiene la ventaja de poder ver un entorno 3D y todo, y digamos que te da las facilidades de poder trabajar con eso, al menos en lo que he podido explorar a diferencia de Unreal, es que, digamos que permite que también se pueda trabajar del modo, entre comillas, convencional, porque, o sea, hay muchas personas que hacen aplicaciones, o sea, no necesariamente juegos, aplicaciones como tal en Unity. Porque, o sea, tiene la ventaja de que puedas, digamos que el uso de claves en C# y todo, y los componentes que se usan, digamos que te permite también manejo de data y todo lo que estaba mencionando, ¿no? O sea, manejas data, visualizarla, modificarla. También tiene bastantes, bueno, su UI no está tan optimizada que digamos, pero digamos que se puede, o sea, es algo en lo cual se puede trabajar, o sea, en esta, voy a mostrar un poquito de Unity. Por ejemplo, lo que tiene Unity en su UI. Respecto a la curva de aprendizaje entre los dos, me parece que el lado que apuntaba a Francisco iba por como que Unreal tiene más facilidad de ir avanzando, ¿no? Sí, tiene más facilidad por la parte del visual scripting. Por ejemplo, nosotros tenemos un amigo, tenemos un amigo que es artista y él ha aprendido a usar Unreal Engine con Blueprints. Y es como la verdad que usar el visual scripting ayuda un montón a aprender estas formas complejas de, digamos, que ejecutar tus objetos, ¿no? Entonces, algo diferente con Unity es que Unity no tiene visual scripting, por ejemplo. Recién hace poco Unity ha comprado algo que se llama Bolt, si no me equivoco, que es un visual scripting, pero también está como que carito, ¿no? No es algo no es gratuito, ¿no? O sea, acá si uno quiere usar Unity y quiere, digamos, que hacer algo, tiene que hacerlo a modo usando código. En cambio, acá Bolt cuesta $70. O sea, tiene que comprarlo, ¿no? He visto que en descuento llegó hasta 20, pero o sea, normalmente está más hecho, Unity está más optimizado también para hacer aplicaciones. Por ejemplo, ahorita yo voy a crear esto, esto de aquí se llama, perdón, esto de aquí se llama Canvas, y por ejemplo, acá en el componente de Canvas, como estaba mencionando hace rato, voy a crear, por ejemplo, una imagen, ya. Esta imagen que ven aquí, voy a crear una cámara porque parece una cámara, parece que la cámara la había dejado apagada. Por ejemplo, esta imagen que está aquí se puede editar así, y acá está tu vista de edición. Entonces aquí uno puede manejar digamos que cosas en responsive, porque esto tiene también la posibilidad de escalar.
Algo también complejo, algo también que es dificultoso, digamos que trabajoso a la hora de hacer un juego, es que los juegos, al menos para Windows, se hacen en distintas resoluciones, no se hacen solo no se hacen en una sola resolución, cada computadora bota una escala de pantalla distinta. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, para eso también trabaja bastante lo que es el responsive. Entonces, si yo construyo bien mi aplicación y la hago responsiva, entonces, no tengo por qué no tengo por qué preocuparme tanto por los cambios de pantalla, sino que ya la vista de la cámara suele ser la misma, pero la vista de pantalla, en el canvas, se adapta a una resolución, ¿no? O en este caso lo puedo ajustar tanto a una resolución o a una escala. Por ejemplo, que constant pixel size o constant physical. Y acá, por ejemplo, cuando yo acá abro la vista de juego, aquí yo puedo cambiar la resolución para probar, ¿no? Y básicamente este canvas se adecua en teoría, y se adecua a lo que es la pantalla, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando uno trabaja para PC son pantallas horizontales, entonces se ajusta siempre que la altura sea constante y todo lo demás sea variable. Y es digamos que es lo que también ayuda bastante, ¿no? Ahí tenemos el Civil War ahí. Team Unity y Team Unreal. Creo que todos están muteados. No. No estamos muteados. Lo bueno es que, la verdad que, o sea, lo bueno es siempre también saber un poco de ambos, porque al menos si uno va a ser desarrollador de videojuegos o va a ser, no sé, VR, realidad aumentada, conocer de ambos engines es bueno, porque de todas maneras siempre hay proyectos para uno o para otro, y al final uno tiene que elegir, ¿no? De repente, si quiere algo más visual puede usar Unreal, si quiere algo más programático puede usar Unity, y así, ¿no? O sea, depende de qué uno quiere lograr hacer, ¿no? Pero, o sea, no es que uno sea, digamos, que mejor el otro, cada uno tiene, digamos, que su funcionalidad, ¿no? Claro, por ejemplo, yo sí inicié con Unity y también ahora me especializo más con Unity a pesar de que he estado viendo más Unreal. Y de hecho creo que fue una ventaja que yo iniciara con Unity porque, ¿cómo explicarlo? A veces cuando uno es programador novato, cuando es artista, quiere aprender o sea, en base a lo que ya conocen. O sea, si uno ya sabe, Carlos, de repente sería chévere si pones lo de Volt, o sea, como para que se entienda mejor cómo es el visual scripting, porque esa creo que es una diferencia importante para la gente que está iniciando. Ya, Volt, a ver. Sí, creo que lo tienes ahí en el store. Vamos a mostrar aquí en el store a Volt. O si no, en el browser. Claro, que No, sí, el AC Store también te brinda previsualizaciones. O sea, por ejemplo, a ver, vamos a entrar aquí a buscar cómo son blueprints en Unreal. Cómo se ve para que se vean una idea. Obviamente esto viene gratuito en Unreal. Es una ventaja bastante para alguien que no quiera hacer, digamos, no quiera dedicarse a programar, sino que quiera crear un environment visual y que, digamos, que tenga funciones básicas como clics y movimientos. Puedo usar esto, que son los blueprints. Y digamos que tiene la facilidad de modificar los objetos con este scripting visual, ¿no? Y también en Unity... Blueprints es esa estructura que parece algo así tipo... Es como Scratch, o sea, la forma más básica de hacer un simil sería Scratch. Ya. Pero esto de aquí son flechitas, no es que no son tanto bloques, son como bloques que unidos por flechas y cada uno tiene sus diferentes inputs y outputs. Claro. Pero es una mayor cantidad de componentes, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, la función of mouse down está en un cuadradito, un string está en un contenedor. Acá esta es una función, esto de aquí es un rigid body, por ejemplo, y acá es una función también, porque dice rigid body force. O sea, son así, ¿no? Claro, son las mismas funciones y son las mismas variables. O sea, es la misma lógica de programación, solo que armada de una manera distinta, ¿no? El scripting normal es pues escribir el código como haría cualquier programador, y el visual es hacerlo así a manera de un diagrama, pero al final la lógica es exactamente la misma, es programación orientada a objetos tal cual. Exactamente. Bueno, chicos, ahora sí creo que hay que cerrar porque ya
tenemos bastante tiempo y se ha hecho bien largo. Estamos desde qué hora, No, 7. está muy bueno, Carlos, más bien. Muy buena Sí, demostración. felicitaciones. Gracias por el trabajo, gracias por todas las intervenciones. Bien, eh, ha sido una larga exposición, pero realmente un muy buen trabajo, muy detallado y va a haber tiempo para seguir revisándolo, ya que va a quedar grabado tanto en nuestra Sí. fanpage como después también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube Maker Lab Perú. Entonces los invitamos a que si están interesados sigan investigando, sigan viendo, porque todo esto lo pueden encontrar en la web y si tienen alguna consulta, pues aquí estamos, nos pueden Pueden hacer sus preguntas de repente, si es que no han tenido el tiempo y van a ver el live después, pueden hacer sus preguntas también en el mismo live. claro, Y podemos responderlas cuando podamos. Y nada, o sea, algo que también podría decir es que, o sea, existe la documentación está en internet, o sea, hay muchas formas de aprender. Por ejemplo, esto de Unity yo lo aprendí por mi cuenta. No es que me hayan enseñado, me haya inscrito en instituto, sino que lo aprendí porque tenía ya nociones básicas de programación. Pero me gustó por lo que básicamente me gusta hacer juegos. Entonces, me llamó mucho la atención y ya tengo, digamos que bastante tiempo aprendiendo. Y básicamente el investigar ayuda mucho si uno quiere, digamos que mejorar su línea de aprendizaje, ¿no? Bien, para terminar, entonces quiero compartir con todos que nuestro próximo webinar va a ser el 27 de junio y va a estar como expositor principal Jair Guzmán, nuestro coach, y nos va a hablar un poco sobre todo lo que son las nuevas versiones de Key, ¿no? Y bueno, nos esperamos. Hasta pronto. Entonces, si prendemos nuestras cámaras, los que podemos para hacer un adiós, ¿ok? Carlos Felipe, te queremos ver. Ya, voy a dejar de compartir mi pantalla. Necesito prender mi cámara. A ver. Ari, Catherine, entró Kat. Se supone que Ah, está mi sí, cámara. Ahí y está. tenemos con Kat el 11 de julio. ¿Eh? Con Kat el 11 de Voy a julio. poner mi skin gamer. Hola ¿Sí? chicos. Hola, Kat. Entonces, no se pierdan, ya tenemos programados 2 super webinars, ¿no? A cargo de expertos y y vamos a seguir procurando tener temas de interés. Y bueno, adelante chicos, entonces hasta todo por hoy. Muchas gracias a todos los makers que han asistido y estamos atentos a las preguntas del público. Bye. Bye. Carlos Felipe, no se te ve. ¿No se me ve? No, Ahora sí. Rayos. tampoco, está de gris. Estás en gris ahí. ¿Qué pasa con los problemas técnicos hoy día? Ya, ahora sí, ya está. Ya me veo, ya. Ya está. Ah, ya, chao. Muchas gracias, Carlos Felipe. Excelente. Chao. Chao. Y Francisco, también gracias por tus aportes. Geniales. ¿No? Y a todos los que participaron, muchas gracias. Aurelio, muchas gracias por los controles. Muchísimas gracias. Un gran esfuerzo. Entonces, todo lo mejor para ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Chao, chao.